Como cristianos, estoy seguro que todos nosotros hemos tenido la experiencia de visitar una iglesia por primera vez. Por ejemplo, ustedes están visitando la iglesia por primera vez. Y usualmente, no creo que fue el caso de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes fueron invitados por sus padres, pero usualmente cuando tú vas a visitar una iglesia por primera vez y ya tú has sido cristiano, pues tú investigas acerca de la iglesia, ¿verdad? Buscas en la página web, verificas los reviews de Google, escuchas predicaciones, si tienen una página de Facebook, entras, verificas los videos, checas las predicaciones, a ver si me gusta, a ver si no, si tienen el servicio, a ver cómo se da el servicio, o vas a la página web de ellos, leemos la declaración de fe de la iglesia para ver qué es lo que creen. Y esas son algunas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? En preparación para visitar una iglesia. Luego, si hasta ahí todo bien, la visitamos la iglesia, experimentamos cómo nos va en el servicio, y después, de camino a casa o esa semana, reflexionamos sobre la experiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la alabanza? ¿Verdad? ¿Qué tal la música? ¿Qué tal estuvo la predicación? La gente, cómo me trató las personas, cómo se ve entre ellos la cosa, qué tal los ministerios que hay en la iglesia. Pero la pregunta más importante no es si la iglesia es como nos imaginábamos que iba a ser, si la iglesia es como nos gusta. La pregunta más importante que nos tenemos que hacer es si la iglesia es bíblica, si esa iglesia es conforme al diseño del Señor que vemos en la palabra del Señor. Si esa iglesia es conforme al corazón de Dios. ¿Cómo conocemos el corazón de Dios? Está revelado en su palabra. Y el pasaje de hoy nos da un poco acerca de lo que es una iglesia bíblica, lo que es una iglesia conforme al corazón de Dios. Nos muestra una visión de lo que es la iglesia ideal, lo que fue la primera iglesia. Y vemos ahí los elementos esenciales. Vemos en este pasaje los elementos esenciales que toda iglesia bíblica debe perseguir, debe tener de alguna manera u otra. Ahora, aunque esta primera iglesia parece ser perfecta, suena perfecta, ¿verdad? Mientras nos estamos leyendo, podemos leer acerca de esta iglesia. Tenemos que recordar que esta iglesia estaba en sus primeros días. Pensemos como, por ejemplo, en una pareja que se acaba de casar, ¿verdad? Los primeros días, esa luna de miel, esa etapa de luna de miel, todo es perfecto, todo es color de rosa. Pero vamos a ver aquí, a pesar de que tenemos esta imagen de la iglesia, vamos a ver que más adelante van a empezar a surgir problemas en la iglesia, ¿verdad? Como en todo matrimonio. Vamos a ver que empiezan a tener conflictos internos. Por ejemplo, en el capítulo 7 vemos que hay que levantar diáconos porque estaban empezando a hacer preferencia. Estaban ayudando más a las viudas de los judíos y no estaban ayudando a las viudas de los gentiles. Vamos a ver que van a empezar falsas doctrinas, falsos maestros que se levantan y tiene que ocurrir el concilio de Jerusalén en el capítulo 15. ¿Qué significa eso? Que ninguna iglesia es perfecta, ninguna iglesia es perfecta, debido primeramente al pecado que todavía habita en nosotros, con el cual luchamos, y debido a la realidad que vivimos en un mundo caído. Pero a pesar de eso, este pasaje nos presenta un ideal de lo que es la iglesia perfecta, un ideal a lo que la iglesia debe aspirar. Estos son elementos básicos y necesarios que deben ser visibles de alguna manera u otra en nuestras iglesias. Cuanto más claros y cuanto más visibles sean lo que vemos aquí en nuestra iglesia, más saludable va a ser nuestra iglesia, más conforme al diseño de Dios, más conforme a la palabra de Dios, más conforme al corazón de Dios será nuestra iglesia. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Y vamos a estar comparando nuestra congregación, nuestra relación entre nosotros
las actitudes que hay entre nosotros con lo que vemos aquí, para tratar de imitar lo más posible la primera iglesia. En estos pasados domingos hemos estado viendo en el libro de los Hechos los preparativos que han ocurrido para este momento. En el capítulo 1 vimos cómo Cristo resucita, vimos en el capítulo 1, versículo 8, que el Señor le deja una misión a la iglesia, a los apóstoles, de ser testigos, empezando en Jerusalén, y eso es lo que vemos aquí, y después se van a mover a Judea, después a Samaria, hasta los confines de la tierra, y vemos eso desarrollarse en el libro de los Hechos. Después vemos al Señor que asciende a los cielos y Él se sienta en los cielos como comandante, como general de esta misión de la iglesia, para Él supervisar y velar que todo esté ocurriendo bajo su dominio, bajo su poder, de acuerdo a su voluntad. Y eso no ha terminado, eso continúa. Él es el comandante, Él es el general que ha dado esa misión, y la iglesia continúa hasta que Él vuelva y terminemos la misión. Luego vimos en el capítulo 2 el Espíritu Santo descendiendo, empoderando a la iglesia, y vimos la misión comenzar. La semana pasada estuvimos hablando del saque inicial de esa misión, cómo Pedro se levanta, empieza a predicar, empieza a ser testigo, y empezamos a ver los frutos de eso. 3,000 personas creyeron y se bautizaron. Ahora, en el versículo 41, miren el verso 41, tenemos el momento más esperado. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Vemos cómo se añadieron ¿a qué? Esas 3,000 almas se añadieron ¿a qué? Se añadieron a la iglesia del Señor. Ahí vemos la iglesia siendo fundada. Esa es la primera iglesia y ellos se añaden al cuerpo de Cristo. Finalmente, luego de tanta espera, el Señor viene, estuvo 3 años con su ministerio preparando a estos apóstoles. El Señor muere, resucita, asciende al cielo, le da la misión a los apóstoles. Capítulo 1 y capítulo 2 tenemos todos esos preparativos, y aquí finalmente se añadieron. Tenemos la primera iglesia, tenemos el pueblo de Dios, tenemos el cuerpo de Cristo en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a ver cómo la palabra, cómo en estos versos se nos describe esta primera iglesia. Vamos a ver características esenciales para así, otra vez, ver qué es lo que el Señor, según el diseño, según el corazón de Dios, Él quiere que esté presente en su iglesia. Y ve cómo está nuestra iglesia. Comparar nuestra iglesia, imitando, que nuestra iglesia imite a esta primera iglesia del Nuevo Testamento. Siempre sabiendo y considerando que nunca lo vamos a hacer de manera perfecta, pero nos podemos acercar por el poder del Espíritu Santo lo más posible a ello. Así que la primera característica que tenemos de esta iglesia la vemos en el versículo 42. Miren el versículo 42, dice que y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estas 3,000 personas que se añaden a la iglesia del Señor se dedicaban continuamente. La Reina Valera dice que perseveraban. Dedicarse y perseverar no es algo que tú haces 1 o 2 veces y después te olvidas, ¿verdad que no? Es algo que en lo que tú te concentras, pones toda tu atención, pones toda tu energía, y no lo haces por poco tiempo, lo haces por largo tiempo. Por ejemplo, nosotros hacemos eso si queremos aprender un instrumento musical. Si tú quieres aprender una profesión, por ejemplo, tú tienes que ir a la universidad y aprender eso, dedicarte, perseverar. Y eso toma tiempo. Si tú quieres entrenar para un maratón, 26 millas, eso no es algo que tú puedes hacer en una semana. Tienes que dedicarte, tienes que perseverar. Si tú quieres emprender un negocio, toma tiempo, toma energía, toma dedicación, toma sobrellevar muchas frustraciones. Y aquí vemos a la primera iglesia haciendo precisamente eso. Se dedicaba, estaba poniendo toda su atención, toda su energía, y lo hacían, nos dice, constantemente. ¿A qué se dedicaban? ¿En qué?
Nos dice que en 4 cosas, estas son 4 cosas que las vamos a comparar con nosotros como iglesia. Dice que se dedicaban constantemente a la enseñanza de los apóstoles. Una iglesia vibrante, una iglesia saludable, una iglesia bíblica, se enfoca, se dedica y persevera en la predicación, pero no en cualquier predicación, en la predicación de lo que enseñaron los apóstoles, no en lo que, no en lo que al pastor mejor le parece, no en el mensaje que a alguien se le ocurrió, sino a la enseñanza de los apóstoles, que la tenemos aquí en las Escrituras, la tenemos en la Biblia. La palabra, mis hermanos, la predicación es el elemento principal y más importante de toda iglesia. Aquí lo vemos, es lo primero que nos presenta. Todo servicio de adoración tiene que tener como foco principal la enseñanza de los apóstoles, la predicación de la palabra del Señor. Es el elemento más importante de todo servicio. Ahora, si comparamos eso a lo que la gente busca hoy día la gente le da más peso a la alabanza, ¿verdad? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo es la música? Eso es algo que como que se ha ido fomentando en estas últimas décadas en la iglesia. Históricamente lo más importante era la palabra, pero como que ha habido un cambio de enfoque. Ahora es más como que la alabanza. Deja ver cómo se siente. Deja ver cómo fluye la cosa. Eso, son palabras que la gente tiende a usar. Pero vemos que en este verso la alabanza no es ni mencionada. Más adelante la va a mencionar en el versículo 47. Y el Nuevo Testamento habla acerca de la importancia de la alabanza en la iglesia. Por ejemplo, Pablo dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Entonces, la alabanza es importante, pero no es principal. No, la palabra es lo principal. La predicación es lo principal. Y no cualquier predicación otra vez. Tiene que ser una predicación que sea enfocada en lo que dice la palabra, en lo que enseñaron aquellos profetas en el Antiguo Testamento y apóstoles en el Nuevo Testamento, inspirados por el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos revela el corazón de Dios. Nos dice la Biblia que por medio de la palabra viene la fe. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra nos dice que por medio de la palabra es que nacemos de nuevo. La palabra de Dios nos santifica. Ella renueva nuestra mente. Y ella discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, lo más profundo que hay en nuestro ser. Según de Timoteo 3:16, dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú quieres crecer en el Señor, la palabra de Dios es lo principal. ¿Y cuál va a ser el efecto de la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor? Una iglesia que le pone la prioridad a la palabra. ¿Cuál va a ser el efecto? Uno de los efectos va a ser lo que la gente busca hoy día, la alabanza. Si tú pones la palabra de Dios primero, eso va a informar tu mente acerca de lo que Dios ha hecho y eso va a hacer que haya un efecto en tu corazón, que brote de tu ser, que alabanza, alabanza genuina, alabanza verdadera, pero va a ser una alabanza en espíritu y en verdad, enfocada en la palabra del Señor. Una iglesia que le da
La centralidad de la palabra va a ser una iglesia que estalla en alabanza, porque nos va a mostrar la gloria del Señor. Nos dice también que se dedicaban constantemente a la comunión. Esta palabra viene del griego koinonía, una palabra que quizás si usted lleva tiempo en la iglesia ha escuchado. Esto significa participar en la vida de otra persona, participar los unos con los otros, estar envueltos, participando en la vida los unos con los otros. Compañerismo, camaradería. Ejemplos de grupos que tienen esto son, por ejemplo, integrantes de un equipo deportivo. Luego de años que han pasado, que han entrenado juntos, han ido a competencias, han ganado, han perdido. Tienen mucho compañerismo. Integrantes de soldados, por ejemplo, de una misma unidad militar, que han ido a misiones militares y han pasado, han sufrido, han tenido una misma misión, han perdido integrantes de la unidad y a pesar de eso todavía están unidos a través de los años. Un grupo de estudiantes que cursan un grupo intensivo de mucho tiempo, tienen que estudiar juntos, han tenido que aprender cosas juntos, han pasado mucha dificultad juntos y al final se gradúan y terminan. Tienen mucha coinonía. Son grupos que tienen una misma misión, que han tenido que sufrir dificultades juntos y no solamente eso, sino que se han tenido que ayudar los unos a los otros, han tenido que depender los unos de los otros para lograr la misión y sobrellevar la dificultad y el sufrimiento. Y eso hace que crezcan en coinonía, en compañerismo. Ahora, ¿qué misión más sagrada? ¿Qué misión más elevada y grande que la misión eterna del Evangelio? Una misión que empezó desde antes de la fundación del mundo y que Dios la fue revelando en el Antiguo Testamento poco a poco a través de los profetas. Y después Cristo muere, resucita y le da esa misión a la iglesia. ¿Qué misión más grande que esa? Más significativa que esa. ¿Qué sufrimiento más serio que la persecución que sufre la iglesia de las mismas tinieblas? Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades. ¿Y qué ayuda más hermosa que la de día a día, semana a semana, hermanos y hermanas juntos, ayudándonos a sobrellevar el desánimo, la dificultad, a volver a poner nuestra mirada en el Señor hasta que Él vuelva por nosotros? Eso, eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nos une. Esas son las verdades que traen coinonía y compañerismo a nosotros. Pero hoy día la iglesia no puede estar más aislada. Hoy día se promueve un cristianismo individualizado. Puedes ser cristiano a tu manera y a solas, en tu casa. Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación de la Biblia y buscar el verso del día. Lo lees. Amén. Ya, gracias Señor por este día. Es un cristianismo que no es bíblico. Es un cristianismo que es conveniente. Pero bíblicamente somos llamados a arriesgarnos y hacer vida juntos. Estar involucrados los unos con los otros, ayudarnos los unos a los otros. Y nosotros tenemos que arrepentirnos de ese cristianismo que no es bíblico, de esa tendencia de nuestro corazón de querer, yo no quiero compartir mi vida con otros. Eso no significa que tienen que compartir todo. Pero cuando usted tiene una situación, cuando usted tiene una dificultad, la palabra nos llama a amarnos, a exhortarnos, a amonestarnos, a hacer vida juntos, a no tratar de cruzar este desierto hasta la tierra prometida a solas. Tenemos que arrepentirnos de eso. Tenemos que volver a este ejemplo bíblico. Tenemos que anhelar estar juntos, arriesgarnos a estar juntos. Tenemos que hacer vida juntos. Tenemos que aprovechar oportunidades como los domingos en el servicio, después del servicio, cuando tenemos
oportunidades para compartir, los miércoles que tenemos el estudio bíblico, cuando las mujeres, los hombres tienen oportunidades juntos, cuando la iglesia hace actividades juntos, participar. Y especialmente más en este país, mis hermanos. En este país donde tenemos una agenda tan cargada, donde tenemos tantos compromisos, tenemos que aprovechar esa oportunidad, crecer los unos con los otros. Nos dice que se dedicaban constantemente al partimiento del pan. La interpretación más aceptada de esto es que participaban regularmente de la mesa del Señor. En Lucas 22:19, donde nos habla de la última cena, Jesús está hablando acerca de la última cena, se usa esta misma frase, partir el pan. Dice que Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió. Y se lo dio a los discípulos diciendo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. La Biblia no nos dice exactamente cuántas veces debemos venir a la mesa. No nos dice que tiene que ser semanalmente, una vez al mes. Pero Hechos 2:42 nos está diciendo que se dedicaban constantemente a esto. Lucas 22:42 nos llama a hacerlo en memoria del Señor. Y por eso en gracia y verdad no venimos a la mesa una vez al trimestre, sino tratamos de ser lo más regulares posible. Porque creemos que la Biblia nos llama a participar de la mesa del Señor regularmente. Hacer esto trae vigor espiritual a nosotros como hermanos, a nosotros como iglesia. Nos trae vitalidad, nos trae salud y es bíblico. Nos da la oportunidad de, primero que nada, recordar qué fue lo que el Señor hizo. Es una oportunidad única, especial para hacerlo. No solamente es que escucho de ello, pero yo puedo reflexionar acerca de la cruz por medio de cuando yo estoy masticando ese pedazo de pan. El cuerpo de mi Señor fue molido por mí y fueron mis pecados. Mis dientes están moliendo este pedazo de pan. Mis pecados molieron a mi Salvador. Su sangre fue derramada por mí. Cuando yo estoy tomando ese jugo de uva, puedo recordar eso por medio de sentir el agrio de las uvas en el adentro de nuestros cachetes y pensar lo que Él pasó para darme salvación, vida eterna. Recordamos, nos da la oportunidad de tener una comunión íntima con el Señor espiritual, aquí sentados espiritualmente con Él a la mesa. Es una oportunidad para examinar nuestras vidas, reflexionar acerca de mi caminar, arrepentirme y arrepentirnos sabiendo que ya Él ha pagado nuestra deuda. Y es una oportunidad para recordar que lo que nos une a todos como hermanos no son nuestros apellidos, no son nuestros países, no es ni siquiera el español. Lo que nos une es Cristo, Cristo. Y por último nos dice que se dedicaban constantemente a la oración. No nos dice cuánto oraban. Vemos ejemplos de la iglesia orando a través del libro de los Hechos, vamos a seguir viéndolo, pero ¿cuánta oración hay en nuestra iglesia? ¿Cuánto nosotros apartamos para hablar con el Señor, para sincerarnos? ¿Cuánto venimos al Señor? ¿Cuánto apelamos a su voluntad, a su misericordia, a su bondad, a su gracia? ¿Cuánto apelamos a su poder? Cuando tenemos dificultades, situaciones que parecen ser imposibles, ¿cuánto apelamos, Señor, a un milagro? ¿Cuán, ¿Cuánto nuestra oración se conforma a la oración bíblica? Porque en las iglesias se escucha mucha oración, pero oramos como vemos que la Biblia se ora, con la motivación, con la manera de acercarnos a Dios
Como vemos en la palabra, el Señor nos dejó ese modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Un balance maravilloso. Padre, sí, nuestro Padre, pero ¿dónde está? Está en el cielo. Por eso, Señor, lo más importante, lo primero que te pido es que tu nombre sea santificado. Eso significa que aquí en mi iglesia, tu nombre sea tratado como santo, santo, santo. No como si fuera mi pana, mi amigo, el que me resuelve mis problemas, mi amiguito, mi papito. Si Él es nuestro Padre, nos acercamos a Él con un temor reverente. Santificado sea tu nombre. Nuestra oración personal y nuestra oración corporativa, ¿cómo es? El Señor nos ayude a hacer una iglesia no solamente que nos enfoquemos en la oración, pero que nuestra oración sea agradable. Así que primera característica, vemos esta dedicación continua a la predicación, a la comunión, al compartir entre hermanos, a participar de la mesa del Señor y a la oración. ¿Ah? La segunda característica es el amor que hay entre hermanos, el amor que ellos se tienen los unos por los otros. ¿Verdad? Lo primero son cosas tangibles: cuánto oramos, cuánto participamos de la mesa, cuánta comunión, cuánto tiempo de comunión estamos teniendo, cuánta predicación tenemos, y si es enfocada en la Biblia, ¿verdad? Pero ahora es algo un poquito más diferente. Ahora es, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el enfoque? Cuando nos saludamos, en todo lo que hacemos, desde que entramos a la iglesia, desde que nosotros entramos, la manera que nos hablamos, ¿cuál es nuestra actitud? Así que esta iglesia tenía un amor los unos por los otros maravilloso. Mira cómo lo describe, versículo 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Otra vez se nos menciona esa palabra koinonía. Y compartían sus bienes según la necesidad de cada uno. ¿Qué nos está describiendo esto? Nos está diciendo algo específico que ellos hacían, pero lo que nos está hablando es que se amaban los unos. Algunas personas han dicho que esto significa que tenemos que literalmente hacer lo que está pasando aquí. Tenemos que vender todo, hacer una comuna, y tener todo en común. Pero lo que esto nos está simplemente mostrando es una expresión pura y sin mancha, que todavía no ha sido adulterada ni contaminada, del amarse los unos a los otros. En la primera iglesia, está en sus primeros días, están en su luna de miel, se están amando los unos a los otros y están llevando eso hasta su máxima expresión. Pero más adelante vamos a ver que esta característica de amarse los unos a los otros va a ser afectada, va a ser infectada por la realidad de, otra vez, vivimos, y no hay una iglesia perfecta, vivimos todavía en este mundo caído, todavía luchamos con el pecado y eso afecta cómo nos relacionamos. Vivimos en el acá, pero todavía no. Eso va a ser allá. Perfecto va a ser allá cuando Cristo vuelva y estemos en la eternidad. Vamos a ver, en poco tiempo, en varios capítulos, vamos a ver a Ananías y Zafira, que ellos falsifican esto. Vamos a ver a los corintios alargando el recoger una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén, y Pablo les tiene que escribir una carta y decirle: mis hermanos, les dijeron que iban a recoger la ofrenda, pero todavía la estamos esperando. ¿Qué pasó? Vamos a ver la carta de primera de Juan,
El enfoque principal de la carta de Primera de Juan va a ser literalmente exhortar a los hermanos a que se amen. ¿Y por qué los tiene que exhortar? Porque no se están amando. Así que aquí tenemos el ideal. Más adelante vemos que eso no se mantiene de manera perfecta. No significa que nosotros no, pues como eso no se puede vivir perfectamente, pues no lo vamos a hacer. No, tenemos que luchar y tenemos que aspirar a amarnos los unos a los otros. Pero no podemos agarrar esta instancia en el tiempo y decir, pues eso es lo que nosotros tenemos. También hay que considerar elementos culturales de la época y de la región. Ellos tenían una vida comunal, un sistema económico, agrario, era muy diferente al de nosotros. Nosotros ahora vivimos una época, una cultura muy diferente, enfocada en el capitalismo, la individualidad, con estructuras económicas y derechos de propiedad que son mucho más complejos de lo que había en el siglo. Pero eso no quita el principio. El principio es amarnos los unos a los otros y que podamos expresar eso entre nosotros y hacerlo lo más radicalmente y sobrenaturalmente posible. Este pasaje no nos está llamando a literalmente a que tengamos que vender todo y otra vez hacer un comunismo entre nosotros. Lo que nos está llamando es a examinarnos si nos estamos amando los unos a los otros y estamos expresando ese amor según las necesidades y según nosotros podamos. Si lo estamos haciendo de manera radical. Jesús dijo, en esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo una manera de nosotros dar testimonio al mundo es amándonos radicalmente? Haciendo cosas que la gente de afuera diga, ¿y por qué tú estás haciendo eso? Porque es que ese es mi hermano, esa es mi hermana, no es una necesidad, pero es tu hermano, es tu hermana, o es alguien que tú conoces de la iglesia. No, es mi hermano, es mi hermano. Sí, es de la iglesia, pero es mi hermana en Cristo. Pablo nos llama, no deban nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Y Juan dice que la marca definitiva de un creyente es que nos amamos los unos a los otros. Definitiva porque es bien difícil de hacer eso. Mira, si un hermano de sangre de nosotros está pasando una necesidad, eso es fácil, ¿verdad? Uno hace lo que sea. Tengo que dejar mi trabajo, me tengo que mudar, hacemos cosas radicales, ¿verdad? Porque es mi familia, es mi hermano, es mi hermano. El llamado es a que en Cristo eso se pueda reflejar también. Podamos tener esa hermandad, que podamos vernos realmente como hermanos en Cristo, que podamos amarnos radicalmente y hacer sacrificios los unos por los otros. El amor bíblico se define como 1 Corintios 13, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí entre nosotros, no de manera perfecta, pero eso debe estar tangible, amándonos unos a nosotros, soportándonos unos a los otros, sufriendo los unos con los otros. Es que yo no quiero incomodarte, mi hermano. Es que tú eres mi hermano y esto lo vamos a sufrir juntos. Tú no vas a estar solo pasando eso. Tenemos este tipo de amor entre nosotros. Estamos expresando este amor, este tipo de amor entre nosotros. Y otra vez, lo primero que vimos, lo que ellos se dedicaban constantemente son cosas que nosotros buscamos que estén presentes en nuestra iglesia. Pero esto de amarnos unos a los otros es algo que tenemos que buscar, sí, presente en nuestra iglesia, pero eso sale de dónde? De nosotros. Esa actitud está brotando de mi corazón, y se está observando eso entre nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros para aumentar en este tipo de amor? La tercera característica que vemos
es la unidad, unanimidad que había entre ellos. Otra vez, algo que se observa en la iglesia, pero es una característica más que tiene que brotar de entre nosotros. No es algo como que, se predicó, se oró, se hizo la mesa del Señor, tuvieron rato de convivio. Eso es más como que checkmark, pero el amarnos y el tener unidad entre nosotros son actitudes que brotan de entre nosotros. Versículo 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dice que ellos estaban unánimes. Eso significa que eran como uno. ¿Y qué significa eso? Que eran como unos, que tenían un mismo propósito, tenían un mismo pensar, tenían una misma mente. Y es esta unanimidad que los lleva a las cosas tangibles que nos dice ahí. A esa expresión, la expresión de esa unanimidad es que deseaban estar juntos en el templo, compartían el pan, comían juntos con alegría y con sencillez y alababan a Dios. ¿Y qué era lo que producía todo eso? La unanimidad, la unidad, que es tener un propósito, una misma mente. Así que, ¿cuál era la unidad? ¿Cuál era la unanimidad? ¿Cuál es el mismo pensar? ¿Cuál es el mismo propósito? ¿Cuál es la misma mente? Cristo. Cristo y su evangelio. Cristo y su evangelio y su palabra. Efesios 2 lo dice de esta manera, lo que nos une, lo que tenemos en común, nuestro común propósito, Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es nuestra unidad de propósito. Éramos unos pecadores inmerecedores del perdón de Dios y de tal manera Él me amó que dio a su único hijo y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos en común. Ese es nuestro mismo pensar, Jesucristo. Y ahora somos uno en Cristo, ahora somos parte de su cuerpo, ahora somos la familia de Dios. Sí, miembros diferentes. Como dice 1 Corintios capítulo 12, unos son ojos, otros son orejas, otros son manos, otros son pies. Miembros diferentes, diferentes funciones, pero todos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como dice Romanos 9 y 1 Corintios 15, ramas que por nuestros pecados habíamos sido desgajadas, pero ahora hemos sido injertadas nuevamente en Cristo, en la vida. Estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. En este árbol glorioso de savia maravillosa que nos ha dado vida eterna. Ramas que ahora, por su gracia, estamos dando frutos para su gloria. Que compartimos nosotros todos por igual. Jesucristo es lo que nos une. El mismo Rey sentado en su trono celestial, intercediendo sin parar por nosotros. El mismo Salvador que derramó su sangre para salvarnos de todos nuestros pecados. El mismo Señor que desde su trono gobierna todo en nuestras vidas para que todo obre para bien, día a día, momento a momento, segundo a segundo, sosteniéndonos. Y el mismo que nos sostendrá hasta el final y volverá por nosotros para llevarnos a su gloria eterna.
Eso es lo que tenemos en común. Mismo propósito. Y eso es lo que hoy día se le llama comúnmente a ser una iglesia centrada en el Evangelio. Una iglesia centrada en el Evangelio. Sí se nota en la predicación, sí se nota en la alabanza, sí se nota en cuando participamos en la mesa del Señor, pero más que nada está presente en la actitud, en la interacción, en el enfoque de los hermanos como iglesia. Hay otras iglesias que se enfocan en la ayuda social, eso es lo más importante, eso es lo que tienen en común. Hay otras iglesias que se enfocan en la política, este candidato, aquel candidato, este país. Hay otros que se enfocan solamente en los milagros. Desde que entras hasta que se acaba el servicio, el único enfoque es Dios va a hacer milagros, Dios está presente. Y es lo más importante. Otros es en la prosperidad, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer todo lo que tú quieras. Ese es el enfoque, ese es lo que tienen en común, ese es el propósito. Otros en negocios, pero no. La iglesia bíblica, la unidad, el enfoque, el propósito, el mismo sentir es Cristo, nuestro Salvador. Exaltarlo a Él, vivir para Él, recordarlo a Él, volver a anclar nuestra vida semana tras semana en la roca que es Cristo Jesús. Y soplen tormentas, pasen problemas, yo estoy firme en Él, la roca inconmovible. Hermanos, que Cristo sea lo más importante y que sea tangible, que sea notable. Que Cristo y su gloria sea lo más que nosotros anhelemos, deseemos, atesoremos como iglesia. Y que esa unidad nos lleve a amarnos unos a los otros, a anhelar vivir vida juntos. Que esa unidad nos lleve a como vemos aquí, esa expresión de que día a día estaban juntos, día a día compartían, tenían alegría, sencillez, alababan al Señor, porque tenían esa unidad que era Cristo. Eso sea tangible. No lo podemos hacer todos los días como ellos, otra vez, con nuestra vida atareada aquí en el siglo XXI, especialmente en este país, pero los más días posibles, cuando tengamos la oportunidad, esa unidad se pueda expresar, va a ser tangible entre nosotros, nos lleve a querer estar juntos, recordar a nuestro Salvador, alabar a nuestro Señor, orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, porque tenemos este mismo sentir, este mismo propósito, que es Cristo Jesús, glorioso. Idealmente se recomienda que todos los años, idealmente, una persona vaya a su chequeo médico anual. No hay un chequeo médico aquí hace años. Pero idealmente, ¿verdad? Y allí se supone que nos pesamos, nos toman la presión arterial, hacen pruebas de sangre, checan la vista, la audición, etcétera. Y luego nos dan los resultados y nos ofrecen recomendaciones. Según los resultados, cosas que tenemos que cambiar. Y usualmente estas suelen ser algo parecido a tienes que practicar una dieta más balanceada, tienes que ejercitarte más regularmente, tienes que dormir por lo menos 8 horas, tienes que dormir suficientemente y tienes que hacer ajustes en tu vida para que no tengas tanto estrés. Y eso va a ayudar a que tu peso, los laboratorios, tu vista no siga empeorando. Este régimen, si lo practicas regularmente, te va a ofrecer salud, va a ofrecer vida, va a ofrecer alegría, salud más óptima.
Como cuerpo de Cristo, eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos entrado, ¿verdad?, a la sala del médico, el Señor, y hemos visto resultados de nuestro peso, laboratorio, nuestra presión arterial, y algunas cosas que cambiar, ¿verdad que sí? A través de su palabra, el Espíritu Santo ha hecho algo similar con nosotros hoy. Y el Señor nos dice que si nosotros nos dedicamos constantemente a practicar, a que cuando nosotros nos reunimos, están estas cosas que ellos practicaban constantemente, se dedicaban a ellas, la predicación de la palabra, la comunión, a ir a la mesa del Señor, a orar regularmente. Si esas cosas definen nuestro servicio, y si hacemos todo esto amándonos unos a los otros, con esa actitud de amor los unos por los otros, como Cristo hizo por nosotros, y con este enfoque, con esta unidad de propósito en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Y por eso nosotros viviendo vidas entregadas y sacrificadas, diciendo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hacemos estas cosas con estas actitudes, vamos a ser una iglesia bíblica que nos acerquemos a la primera iglesia. Vamos a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Una iglesia conforme a su voluntad. Así que así nos ayude el Señor, hermano. Y el Señor no solamente nos ayude, nos reforme. Amén. Como iglesia nos reforme. El Señor se glorifique